Buenos días. Como ustedes saben, el presidente de Turquía pronto va a llegar a la Casa Blanca, pero antes de su llegada, como le prometí al general McMaster, él va a darnos una actualización al viaje del presidente que comienza este viernes, y sé que va a haber preguntas adicionales con respecto a las noticias del día, así que sin más demora, aquí tienen al general McMaster. Buenos días a todos. Buenos días. La semana pasada hablamos del viaje del presidente y le dije que iba a repasar el horario con más detalles. Así lo haré hoy día. Sean me dice que hay otros temas sobre los cuales ustedes también quisieran hablar, así que con gusto responderé cualquier pregunta al respecto una vez que hayamos repasado el horario del presidente. Antes que todo, el secretario Tillerson va a acompañar al presidente durante la mayor parte del tiempo, justamente hasta antes de la reunión G7. El viaje comenzará en Arabia Saudita, un viaje histórico después de haber llegado, y una ceremonia en Riyadh. El presidente tomará café con el rey Salmán, va a tener un banquete real donde él va a estar presente y va a tener reuniones bilaterales con el príncipe, los príncipes adjuntos y el rey. También ha de participar en una ceremonia de firmas de varios acuerdos que ha de solidificar más la seguridad de Estados Unidos y Arabia Saudita y su cooperación económica también. Esa noche el presidente y la primera dama estarán con miembros de la familia real saudí para una cena oficial. Al próximo día, el presidente tendrá reuniones bilaterales con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo, también con otras reuniones con todos los líderes de los estados del Golfo. En la tarde, él ha de reunirse y ahí almorzará con líderes de más de 50 países musulmanes, donde él dará un discurso directo inspirante para confrontar la ideología radical, y el presidente espera una visión pacífica de Islam para dominar todo el mundo. Los discursos tienen intenciones de unir al mundo musulmán contra enemigos comunes de todas las civilizaciones para demostrarle el compromiso que tienen los Estados Unidos a nuestros socios musulmanes. El presidente entonces ha de participar en la inauguración de un nuevo centro para luchar contra el radicalismo y promulgar moderación. Al establecer y operar este centro, nuestros amigos musulmanes, incluyendo Arabia Saudita, están tomando una postura firme contra el extremismo y aquellos que utilizan una interpretación pervertida de la religión para avanzar sus agendas políticas y criminales. El presidente también está deseoso de participar en un foro de Twitter con los jóvenes que podrán enviar en vivo las observaciones de él a todas personas del mundo. El presidente continuará entonces a Jerusalén, donde él se reunirá con el presidente Rivlin y se reunirá en Yad Vashem. El presidente entonces hablará en el Museo de Israel y ha de celebrar las historias insólitas de Israel y del pueblo estadounidense, afirmando los nexos indiscutibles de Estados Unidos con nuestro aliado más apegado en el Oriente Medio. También más tarde ese día él ha de reunirse con el premier Netanyahu. Esta noche el presidente y la primera dama estarán con el primer ministro y la señora Netanyahu por una cena privada. La siguiente mañana el presidente se reunirá con el presidente Abbas en Belén, donde él ha de hacerle saber que los Estados Unidos quieren facilitar un acuerdo para que termine el conflicto, y le va a instar a los líderes palestinos para que tomen pasos para llevar la paz. Y ha de visitar la iglesia del Santo Sepulcro, y orará en el muro occidental. En Roma, al día siguiente, el presidente tendrá una audiencia con el Papa en el Vaticano. Él está deseoso de celebrar la contribución enriquecida de los católicos a Estados Unidos y al mundo, y para hablar sobre una gama de asuntos de preocupaciones mutuas que resumí yo la vez pasada. Antes de marcharse del Vaticano, el presidente ha de reunirse con el secretario de Estado cardenal y a tomar una gira de San Pedro, la Basílica de San Pedro. Más tarde, esa tarde, el presidente ha de reunirse con el rey y el premier de Bélgica y los cabecillas de Estado y gobiernos del país anfitrión a la alianza de la OTAN. También él ha de reunirse con el presidente Mattarella antes de partir de Roma hacia Bruselas. El presidente viajará la próxima mañana a la casa matriz de la Unión Europea para reunirse con los líderes y el Consejo de Unión Europea. Entonces él tendrá un almuerzo de trabajo con el nuevo recién elegido presidente de Francia, con quien se reunirá en persona por primera vez. Esa tarde, el presidente ha de hablar en la develación del memorial de la OTAN, correspondiendo a la lucha compartida, donde hay un segmento del
Torres Gemelas y del muro de Berlín. Y él repetirá que para compartir esta alianza de la OTAN, todos los miembros tienen que compartir su responsabilidad. Después participará en una cena de los líderes de OTAN antes de viajar a Sicilia para el G7. A través de la cumbre, él se reunirá bilateralmente con líderes, incluyendo el premier italiano. En las reuniones formales, él ha de hablar sobre la agenda económica de Estados Unidos y pedir más cooperación de seguridad. En la primera noche de la cumbre, él también estará presente en un concierto de la Orquesta Filarmónica de la Scala, seguido por una cena para los líderes, anfitrionado por el presidente de Italia. Antes de partir Italia para volver a la casa, el presidente hablará con los militares aliados y americanos. Él le va a agradecer el sacrificio que toman ellos para mantenernos seguros. También va a hablar de los puntos importantes y logros del viaje. Así que le pido ahora a Sean que le pida a ustedes si alguno de ustedes tiene preguntas. General McMaster, gracias. Ayer, usted dijo que la historia del Washington Post ayer en la tarde era falsa. ¿Usted sigue afirmando esa aseveración? ¿Piensa usted que todos los elementos de esa historia son falsos? ¿Usted tiene algo que corregir con respecto a lo que usted dijo en el podio ayer en la tarde? No, yo afirmo lo que dije ayer. Lo que digo yo que la premisa de ese artículo es falso, que el presidente no tuvo ninguna conversación inapropiada, indebida o que haya resultado en algún tipo de lapso en seguridad nacional. Por lo tanto, yo creo que el asunto a tratar en sí, lo que yo quisiera ver que se debata más, es que la seguridad nacional se ha puesto en riesgo por aquellos que violan la confidencialidad y aquellos que liberan información a la prensa que pudiera ser utilizada con relación a otra información disponible para hacer más vulnerables a los ciudadanos estadounidenses y a otros. General, ¿se divulgó información clasificada? Señor, ¿pudiera usted decirnos si el premier Netanyahu estará con el presidente Trump en el muro occidental? ¿Y piensa el presidente que esto es parte de su viaje? Perdón. Él va a ir al muro occidental, mayormente en relación con el tema de conectarse con las 3 religiones mayores del mundo y para avanzar, para honrar estos sitios religiosos que está visitando y también para recalcar el tema de que todos tenemos que estar unidos contra los enemigos de todo el pueblo civilizado y que tenemos que estar unidos con una agenda de tolerancia y moderación. Meramente quiero obtener ciertos detalles de este informe sobre la conversación del presidente con los rusos. Usted niega que él divulgó información que los socios de inteligencia le dieron a los Estados Unidos. Lo que no hacemos es hablar lo que es y no está clasificado. Lo que sí le diré que en el contexto de esa conversación, lo que el presidente habló con el ministro del Exterior era totalmente apropiado para esa conversación y es consistente con la rutinaria compartición de información entre el presidente y cualquier otro líder con quien él participa. Pero esto fue recibido de un socio de inteligencia nuestro. Yo no voy a ser el que confirme ese tipo de información que pudiera poner en peligro nuestra seguridad. Le ha dicho usted a los aliados de Estados Unidos que usted cree que los aliados estadounidenses van a dejar de darnos este tipo de información. No, eso no me preocupa. Esta conversación fue totalmente debida y correcta en la conversación y se sabe cuáles son las expectativas de nuestros socios de inteligencia. ¿Ha hablado usted con los socios extranjeros que puedan haber contribuido esta información a los Estados Unidos para hablar con ellos, para decirle y cuál fue la reacción de ellos? No estoy seguro y no sé qué conversaciones ha habido al respecto. Volviendo a lo que se preguntó anteriormente, si el presidente no compartió algo que no debió haber compartido, ¿por qué es que su asesor de Seguridad Nacional contactó a diferentes departamentos? Yo diría quizás para ser demasiado precavido, pero no estoy seguro. Yo no he hablado con el señor Masser acerca de esto, acerca del por qué él habló con ellos. Usted debe de entender por qué es que yo estaba en la sala, secretario de Estado estaba en la sala, como usted sabe. El asistente adjunto, el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Dina Powell, para estrategia, estaba en la sala también y ninguno de nosotros pensamos que de ninguna manera esa conversación era indebida.
¿Pudiera decirnos cómo se tomó la decisión de compartir esa información con los rusos? ¿El presidente espontáneamente en ese momento decidió dar esa información o hubo un proceso interagencial o algún tipo de proceso de toma de decisiones antes de esa reunión con los rusos la semana pasada? Como usted sabe, el presidente puede compartir cualquier información que él piense es necesaria para avanzar la seguridad del pueblo estadounidense. Eso fue lo que él hizo. Con respecto a su pregunta sobre cómo esa información se había compartido previamente, no estoy seguro de esto. ¿Cuándo tomó la decisión, señor? ¿Cuándo tomó la decisión de compartir información? Él tomó la decisión en el contexto de la conversación, que estaba muy correctamente dicha. Vale hablar de lo mismo que estamos diciendo. El presidente se estaba reuniendo con el ministro exterior sobre las amenazas de terrorismo. También él estaba hablando sobre lo que él esperaba de comportamientos diferentes con respecto a Rusia en áreas claves como Siria y Ucrania. Y el presidente recalcaba, tenemos intereses comunes acá, tenemos que trabajar juntos en áreas críticas y tenemos un área de cooperación con organizaciones transnacionales terroristas, ISIS en particular, una organización que ya había tumbado a una aerolínea rusa, asesinando a más de 200 personas en octubre de 2015. Así que esto fue el contexto de la conversación en el cual estuvo bien dicho y bien compartida esta información para una acción común y coordinar comúnmente. Quiero darle un seguimiento a la pregunta anterior que usted nos respondió sobre si el muro occidental era parte de Israel. Eso parece que es una decisión de política y esa es la intención del presidente. Y sí le respondí a la pregunta con respecto a cuál es la intención de él y si le va a ir con oficiales israelíes. La intención que tiene el presidente es visitar estos sitios religiosos para recalcar la necesidad de unidad entre tres de las religiones mayores del mundo. Unidad para confrontarnos a una gran amenaza a toda la civilización y unidad para abrazar una agenda de tolerancia. ¿Puedo terminar la pregunta que tenía, por favor? ¿Divulgó una ciudad del presidente? ¿Divulgó el presidente el nombre de la ciudad? Y eso fue lo que dio información que socavó a un aliado. Así que, mire, todos ustedes están muy familiarizados con la amenaza de ISIS. Todos conocen muy bien el territorio que controla. Si ustedes fuesen a decir de dónde cree usted que puede venir una amenaza de los territorios que controla ISIS, usted probablemente pudiera nombrar varias ciudades, yo creo. Así que no fue nada que usted no sabría de informes abiertos con respecto a las fuentes de preocupación. Y tenía todo que ver con las operaciones que ya están andando, que habían sido publicadas durante meses. Señor, mi pregunta fue si esta información compartida con los rusos también era el mismo contenido compartido con nuestros aliados. Y específicamente esta amenaza que dijo el presidente era en relación a las aerolíneas. Esto es una amenaza eminente. Hubo justificación para que en ese momento tener que compartirla con los rusos. No quiero hablar de asuntos específicos sobre exactamente qué información se compartió con exactamente qué aliados, pero información sobre este tema de la amenaza a la aviación fue compartida con múltiples aliados. Como ustedes saben, ya hay políticas para protegernos contra esa amenaza. Y ustedes y muchos otros han reportado ampliamente sobre esto. Algo que no sabían nuestros aliados, lo que usted dice. Con respecto a asuntos específicos, no puedo. No tengo base para comparar lo que se compartió con qué país. Pero sí le diré a ustedes que nosotros pensábamos todos, que estuvimos en la reunión, como mencioné ya anteriormente, que lo que se compartió estaba bien compartido, dado el propósito de esa conversación y el propósito de lo que el presidente estaba tratando de lograr a través de esa reunión. General, cuando usted salió después que salió a relucir la historia, usted dijo que el presidente no divulgó ningún tipo de fuente, no divulgó nada sobre operaciones militares. ¿Por qué estaba usted denegando cosas que ni siquiera se habían reportado? Lo que dijo el informe es que el presidente divulgó información clasificada que había sido compartida por uno de nuestros aliados en el Oriente Medio. Así que la pregunta sencillamente me puede responder sí o no. ¿Compartió el presidente información clasificada con los rusos en esta reunión? Como ya le mencioné a ustedes, no decimos qué es clasificado y qué no es clasificado. Lo que sí le diré de nuevo es que lo que el presidente divulgó estaba bien divulgado. La historia combinada con lo que se había fugado con otra información
y entonces insinuó sobre fuentes y metodología. Así que yo quiero esclarecerle a todos que el presidente de ninguna manera puso en peligro ninguna fuentes o metodología durante el transcurso de esta conversación. General, ¿diría usted que los intereses de seguridad nacional serían puestos en riesgo debido a esta divulgación? ¿Tiene usted alguna idea de cómo se divulgó y qué paso está tomando usted por virtud de descubrir lo que usted descubrió para limitar cualquier fuga de seguridad nacional en el futuro? Yo creo que la seguridad nacional se pone en riesgo por esta fuga y por fugas semejantes a estas. Ustedes saben que hay un número de ocasiones en las cuales esto ha ocurrido y creo que es importante investigar este tipo de cosas y cerciorarnos de que tengamos organizaciones confiables por todo nuestro gobierno que nos permita a nosotros compartir libremente información y colaborar. Con respecto a la seguridad nacional, que lo que es crítico, de qué importancia crítica, es que usted puede reunir a los peritos que necesita. Usted quiere un mayor grupo para cualquiera de estos problemas complejos, porque necesita saber el peritaje de ellos, las herramientas que ellos pueden utilizar de diferentes departamentos. Así que lo que tenemos que hacer es cerciorarnos de tener un alto grado de confianza en todas nuestras organizaciones, todos los sistemas y procesos para poder hacer lo que tenemos que hacer a favor del presidente, darle mejor asesoría y darle opciones para hacer frente a estos problemas tan complejos. No se puede llegar a esa confianza en virtud de lo que ocurrió ayer. ¿Tiene usted alguna idea de cómo esto fue fugado y cómo usted puede evitar esto para cerciorarse de su punto de vista, por lo menos, de que este tipo de cosas no se fuguen? Creo que todos nosotros tenemos que atraer a las personas con la autoridad correcta y los mandatos correctos para estudiar cómo ocurrió esto y cómo otros incumplimientos pueden haber ocurrido también. General McMaster, ahora existe una investigación sobre cómo esta información fue divulgada y puede usted decirnos quién está a cargo de esa investigación. Y también quisiera preguntarle, dado el hecho de que el presidente Trump ahora va a reunirse tete a tete con docenas de líderes mundiales, ¿tiene usted alguna duda sobre la información que él puede divulgar y si alguna es clasificada, secreta o no? ¿Qué le puede usted asesorar a él antes de este viaje al exterior? Yo no tengo nada que decir al respecto, ni yo ni ninguno que hemos estado con el presidente y él divulga la información como él piensa que debe divulgarla. Yo acabo de decir acá que el presidente ni siquiera sabía de dónde provino esta información. A él no se le hizo saber la metodología, la fuente de la información tampoco. Así que esa tiene que ser la última pregunta, porque si tenemos momentáneamente alguien que viene aquí. Muchas gracias.